Epigmenio, buenos días. Dos temas. Uno, creo que no hubo sorpresa en el resultado de las elecciones del domingo en el Estado de México y en Coahuila. Aquí lo hablamos el miércoles. Tema 1, tu reflexión sobre lo ocurrido el domingo. Y tema 2, la sucesión, no sé si adelantada, anticipada, para determinar al candidato presidencial de Morena. En el orden que quieras. Buen día. Buen día, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Buenos días, Manuel. Fíjate, Ciro, que yo hoy hago una reflexión sobre lo que considero es una suerte de atrofia intelectual. En los analistas, en los líderes de opinión, en la oposición. Y hago una analogía con lo que el fiscal que encarceló a Antonio Gramsci pretendía. Dijo, hay que hacer que ese cerebro deje de funcionar. No lo lograron en el caso de Gramsci. Creció intelectualmente en la prisión. Lo que siento es que la élite mediático-política en México, a la élite mediático-política, esos 100 años de priismo, le produjo esta atrofia. Sigue considerando las cosas, midiendo las cosas, analizando las cosas, colocando a todo el mundo en los compartimentos estancos aprendidos durante el régimen. Y entonces lo que está sucediendo hoy les parece difícil de entender y lo quieren meter a fuerzas en los mismos cartabones. Venimos viviendo lo inconcebible. Desde el 2018, el 2021, el domingo pasado, un viejo régimen que pensábamos imposible de vencer. Yo tengo 71 años y, pues, ¿qué te digo? 60 y tantos años los viví bajo el priismo y luego bajo el panismo, que era el otro priismo. Ahora son lo mismo. Y pensábamos que eso era imposible de vencer, y menos en sus términos, en elecciones. Resulta que se pudo. Resulta además... En el Estado de México. No, y se pudo en México, en 23 estados se ha podido. El domingo... Y en el Estado de México. 3,5 millones de personas votaron por los partidos de la transformación. 3.4 millones por el PRI y el PAN. No son se comparan peras con manzanas. No son peras y manzanas, son mexicanos que salieron a votar. No. Un mexicano en Saltillo es tan mexicano como uno en Texcoco. Sí, pero lo que hay que analizar es qué pasó en el Estado de México. Coahuila ya sabíamos que estaba perdido. Porque tú hablas de un análisis, atrofia intelectual. Salieron a votar 7 millones de mexicanos. La mitad votó por Morena y aliados, la otra mitad por el PAN y el PRI. Pero esta obsesión, por ejemplo, hablando de esa atrofia, analizar lo sucedido el domingo como que fue 50-50. Empataron. Es un error. Por las cifras, simplemente por las cifras. Hubo dos y elecciones, por la importancia. Una la ganó un partido, otra la ganó el otro. Una en un estado pequeño y otra en el estado más importante. En el estado más importante en términos de población, de peso electoral, de peso económico y de peso histórico del priismo. De peso histórico, donde no se había producido nunca una fisura. Ahí se produce. Y el Estado de México es la zona conurbada de la Ciudad de México, es la megalópolis. O sea, la importancia del Estado de México es brutal. Claro que la oposición quiere disminuir el peso y quiere decir, pero ganamos Coahuila. Sí, Coahuila le iban a ganar. Coahuila es un feudo de los Moreira hace muchos años. Como el PRI era un feudo de quién dicen, del grupo Atlacomulco y demás. Y ahí ganaron y en el otro lugar no ganaron. Pero vuelvo a insistir. Eso fue lo que pasó, Epigmenio, más allá de la interpretación de Gramsci. ¿Qué peso tiene el Estado de México en términos de cantidad del padrón, en términos de importancia económica, en términos de situación geoestratégica? Muy importante. Todo eso no se reconoce.
¿Quién no lo reconoce? Dime una persona que no lo Porque reconoce. se dice 50-50. No. Me lo acabas de decir. Eso es aritmética de votos. Tuvieron los mismos votos. No, señor. Tuvieron los mismos votos. La calidad de los votos sí se mide. ¿Cuál calidad de los votos? La calidad, ¿Cuál calidad de la los votos? posición ¿Qué no tiene la misma calidad una persona de Torreón que una de Toluca? No. Hablo ¿Cuál de la calidad de los votos? Geopolítica de los votos se cuentan, cantidad de votos. La calidad geopolítica de los votos. El peso de una elección en el Estado de México, perdóname, y lo digo con todo respeto para Coahuila, no tiene el mismo peso que Coahuila. El político. El peso político, económico, geopolítico, la situación del Estado de México y la tradición y lo que representa para un partido que entra en proceso de extinción. Estoy de acuerdo. Porque resulta que el PRI hoy tiene 2 estados. La fuerza que gobernó este país, que dictó los destinos de este país durante 94 años, esa fuerza se extingue y ahora es absorbida por el partido que fue su contrincante, por Acción Nacional. Que aportó muy pocos votos en el Estado de México. Que aportó muy poco. Ese es el otro dato. El otro dato es que fueron 3 derrotas las sufridas en el Estado de México. Uno, la del PRI, que obtuvo una cantidad razonable de votos todavía. 2, la del PRD, que se acabó. Y 3, la del PAN, que no le llega ni a los talones a sus propias aspiraciones. Porque dijo, nosotros tenemos una fuerza. No es cierto. No es cierto. Los 3 salieron derrotados. Y a exhibir su victoria en Coahuila y a querer equipararla. No es cierto, tampoco. Entonces, no, de acuerdo. Esa es la realidad. El régimen se cae a pedazos. Un tabique fundacional, parte de los cimientos del régimen. El régimen está en Palacio Nacional. No, el viejo régimen. El viejo régimen. El viejo régimen. Que en sus estertores obtuvo el mismo número de votos que Morena en la última elección nacional, la del 2021, y el domingo, aunque perdió el Estado de México, tuvo en números totales más o menos los mismos votos que Morena. Eso es lo que digo, no estoy hablando de la importancia política. Los datos son relevantes. Sí, hace 5 años, ¿cuántas gubernaturas tenía Morena? Hoy ninguna. Tiene 23. Sin duda. ¿De qué estamos hablando? De un movimiento telúrico impresionante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del liderazgo de López Obrador? De un liderazgo histórico, que muchos en los medios no reconocen, lo consideran un presidente más, al hombre que le dio un vuelco radical al histórico, lo marca la historia, Epigmenio, y apenas López Obrador todavía le quedan 18 meses. En esos 18 meses veremos consolidar meses. ¿Por qué vamos a decir desde ahora que es un gobierno histórico? ¿Ya tocó el tema? Está tocando el tema el presidente, dice que ya inició este proceso de selección de candidato, a eso se debe la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren pues también renuncien. Pero ¿por qué van a renunciar? O sea, ¿por qué se va a quedar? Te dejo la pregunta y ahora terminamos con el análisis de la elección domingo. ¿Por qué el gobierno se va a quedar sin un secretario de Gobernación que le ha dado muy buenos resultados? ¿Y por qué la Ciudad de México va a perder a su jefa de gobierno, bien evaluada? Y hacíamos la pregunta, no sé si la escuchaste antes de que entraras, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la policía de la Ciudad de México? Se van a quedar los 8,5 millones, casi 9 millones de habitantes de la Ciudad de México sin esta policía que, con todos sus problemas, funciona por la sucesión presidencial, Epigmenio, porque Morena tiene que ir a una selección equitativa de su candidato. Yo no lo entiendo. Fíjate que en términos de gobernabilidad es posible. Sí. ¿Quién va a decidir? Los propios interesados. ¿Tú crees? Sí. Los propios interesados van a decidir. Después del domingo. Van a decidir. Lo que hablamos aquí la vez pasada, dijimos, a las 6 de la tarde del domingo, cuando se sepan los resultados del Estado de México, comienza el 2024. Sí.
y comenzó el lunes. Comenzó la noche del La domingo. construcción del proyecto que dé continuidad, profundice y consolide la Cuarta Transformación debe emprenderse ya. Igual que debe terminarse con éxito la gestión de López Obrador. Son dos cosas que deben caminar. Necesitas un buen secretario de Gobernación. Deben caminar. Y necesitas que la Ciudad de México camine y funcione con todos sus problemas, con todas sus dificultades. A ver, tenemos que hacer pausa, regresamos a estos dos temas que, como dicen los intelectuales, inexorablemente se tocan, se cruzan. Lo ocurrido el domingo y lo ocurrido después del domingo. El domingo y después del domingo. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.